Las arenas rojas de Marte, un vasto lienzo de óxido y desolación, se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En medio de esta extensión yerma, se alzaba la base alfa, una colección de estructuras metálicas geométricas que brillaban bajo el frío sol marciano. Como ingeniero jefe, pasaba mis días asegurando la integridad estructural de la base, una tarea que me llevaba a cada rincón de nuestro oasis artificial. La base, predominantemente gris y sin adornos, era un laberinto funcional de pasillos, habitaciones y laboratorios de investigación. Su estética espartana era un recordatorio de la naturaleza práctica de nuestra misión. Nuestra rutina era sistemática y monótona. Hasta ese día, estábamos realizando una excavación estándar a unos pocos kilómetros al oeste de la base, en un área que habíamos destinado para una posible expansión. El suelo marciano era áspero y resistente, pero nuestra maquinaria era más que capaz. Fue entonces cuando golpeamos algo anómalo. No era como las formaciones rocosas o los depósitos de hielo que ocasionalmente desenterramos. Esto era diferente. El equipo de excavación desenterró un objeto cilíndrico, no más grande que el antebrazo de un humano, envuelto en un material extraño que no era ni roca ni metal. Parecía antiguo y alienígena. Los escaneos iniciales revelaron que no era un hallazgo ordinario. En su interior, sellado dentro de una cámara cristalina, había una sustancia que no pudimos clasificar de inmediato. Parecía orgánica. El equipo, ansioso por un descubrimiento, transportó el objeto al laboratorio para su análisis. En el laboratorio, bajo la luz artificial fría, el objeto se convirtió en nuestro enfoque central. El patógeno, como lo llamamos más tarde, era diferente a cualquier espécimen biológico que hubiéramos encontrado. No era ni bacteriano ni viral en el sentido tradicional. Su estructura era compleja, aparentemente inactiva, pero vibrante bajo el microscopio. La emoción en el laboratorio era palpable. Este descubrimiento podría ser un avance científico, una ventana a la historia antigua de Marte. Estábamos tan absortos en el potencial del hallazgo que pasamos por alto los protocolos de seguridad. Ese descuido fue nuestro error más grave. En cuestión de horas de exposición, los primeros síntomas aparecieron en el doctor Adrián Álvarez, el biólogo que había examinado el patógeno por primera vez. Su transformación fue gradual pero implacable. Su piel se palideció, sus venas se volvieron pronunciadas y oscuras, casi metálicas en apariencia. Sus movimientos se volvieron rígidos, antinaturales. No lo entendimos en ese momento, pero habíamos liberado algo dormido, algo que debería haber permanecido enterrado bajo el suelo marciano. El patógeno, antiguo y alienígena, ahora estaba despierto, y nosotros, los anfitriones desprevenidos, éramos su nuevo recipiente. En los confines del laboratorio, la condición del doctor Álvarez se deterioró rápidamente. Su piel se volvió pálida y tensa, estirándose sobre sus huesos como una membrana delgada y translúcida. Estructuras oscuras, similares a venas, comenzaron a surgir, formando patrones intrincados en su cuerpo. Estas pulsaban visiblemente, impregnadas de una sustancia negra y aceitosa. «¡Brecha de contención!», escuché gritar a alguien, las palabras cortando la atmósfera frenética del laboratorio. El equipo se apresuró, implementando protocolos de cuarentena que habíamos ensayado, pero nunca esperado usar. Aislaron al doctor Álvarez en una unidad de contención, una habitación con paredes de vidrio diseñada para prevenir la propagación de patógenos desconocidos. A través del vidrio,
Observé cómo sus movimientos se volvían cada vez más erráticos. Sus dedos, alargados y rígidos, golpeaban el vidrio en movimientos espasmódicos e irregulares. Sus ojos reflejaban un brillo metálico perturbador. El equipo médico, vestido con trajes protectores, monitoreaba sus signos vitales, que fluctuaban de manera salvaje. Su ritmo cardíaco es errático. «Mira los picos en la actividad neuronal», informó uno de ellos, su voz apagada detrás de la máscara. A pesar de nuestros esfuerzos, el patógeno se propagó. Otros miembros del equipo de excavación comenzaron a exhibir síntomas similares. Sus cuerpos se transformaban de la misma manera grotesca. Establecimos una enfermería rudimentaria, convirtiendo uno de los laboratorios de investigación. Pero pronto quedó claro que nuestro conocimiento médico era insuficiente contra esta aflicción alienígena. La base se transformó en un hospital. Los individuos transformados, a quienes comenzamos a llamar los afectados, fueron puestos en cuarentena, pero el método de transmisión del patógeno seguía siendo un misterio. Escuché a dos técnicos hablar en tonos urgentes y bajos. ¿Es aerotransportado o por contacto?, preguntó uno. No lo sabemos. Los escaneos no muestran nada que reconozcamos, respondió el otro, su voz teñida de miedo. El comportamiento de los afectados se volvió cada vez más extraño. Se movían con una marcha mecánica y espasmódica, congregándose cerca de las fuentes de energía de la base. Sus cuerpos continuaron cambiando, brotando apéndices biomecánicos toscos que parecían fusionarse con las estructuras metálicas de la base. Las comunicaciones con la Tierra eran nuestros salvavidas, pero explicar la situación resultó difícil. Patógeno desconocido. Transformación con características biomecánicas transmitimos, esperando orientación o asistencia. La respuesta, cuando llegó, fue desalentadora. Mantengan la cuarentena. Investiguen e informen. La propagación del patógeno dentro de la base alfa fue como un incendio. Uno por uno, más colonos exhibieron los horribles síntomas. Los afectados, como los llamábamos, aumentaron en número. Su presencia, un presagio de nuestra condena inminente. La base, diseñada para investigación científica y soporte vital, no estaba equipada para una crisis de esta magnitud. Los pasillos estaban en silencio, excepto por los ocasionales sonidos mecánicos y chasquidos que emanaban de los afectados. Nuestro equipo de liderazgo intentó mantener el orden, pero el pánico era un contagio tan potente como el patógeno. En el comedor presencié una acalorada discusión entre el comandante Andrés Quiroga y un grupo de ingenieros. Necesitamos enfocarnos en la contención, no en la evacuación, insistió el comandante Quiroga, su voz firme pero tensa bajo la presión. Pero nuestras familias, todos en la Tierra, necesitan saber, replicó una ingeniera, sus manos apretadas en frustración. En medio del caos, pequeños grupos trabajaban incansablemente para entender el patógeno. El laboratorio, ahora un área de alta seguridad, bullía de actividad. Científicos en trajes de materiales peligrosos analizaban muestras, sus rostros marcados por la concentración y el miedo. Pero cada descubrimiento llevaba a más preguntas. El patógeno era una mezcla compleja de materia orgánica e inorgánica, reescribiendo la biología de su huésped en algo irreconocible. La sala de comunicaciones se convirtió en nuestro vínculo con un mundo que parecía cada vez más distante. Mensajes desesperados fueron enviados a la Tierra, cada transmisión una súplica de asistencia. Base Alfa comprometida. Solicitamos intervención inmediata. Transmitimos, esperando un milagro. Con el paso de los días, la situación fuera del laboratorio se volvió más grave. Los afectados comenzaron a congregarse, su comportamiento sincronizado, como si se estuvieran comunicando de alguna manera incomprensible. Manipulaban los sistemas de la base, sus apéndices biomecánicos, interfiriendo sin problemas con la tecnología. Las fluctuaciones de energía se volvieron comunes, sumiendo secciones de la base en la oscuridad sin previo aviso. Durante uno de esos apagones,
Me encontré atrapado en un pasillo con uno de los afectados. Sus ojos, carentes de cualquier emoción humana, me miraron fijamente mientras se acercaba. Sus movimientos eran espasmódicos, pero con un propósito claro. Logré escapar hacia una escotilla de mantenimiento, mi corazón latiendo con fuerza mientras sellaba la puerta detrás de mí. La realidad de que estábamos perdiendo el control se asentó como una niebla pesada. Cada intento por estudiar el patógeno parecía solo profundizar el misterio. Los afectados, antes nuestros colegas y amigos, ahora eran algo completamente diferente. Una nueva forma de vida que habíamos liberado sin querer en este planeta extraño. En la menguante seguridad del centro de mando de la base, un grupo de nosotros, los no infectados, nos reunimos para idear una estrategia de supervivencia. La habitación era austera, iluminada por el resplandor de los monitores que mostraban mapas y estadísticas vitales de la base. El comandante Andrés Quiroga estaba al frente, su rostro marcado por la fatiga. «No podemos permitir que esto se propague más allá de Marte», comenzó, su voz firme, a pesar de las circunstancias. «Nuestro objetivo principal es sobrevivir y contener esto, sea lo que sea». La doctora Lucía Ortega, la científica principal, ajustó sus gafas mientras sus ojos escaneaban los datos en su tableta. «Hemos observado que los afectados se sienten atraídos por las fuentes de energía. Proponemos apagar los sistemas no esenciales para limitar sus movimientos», dijo. Un murmullo de acuerdo recorrió la habitación. El plan era lógico, pero peligroso. Reducir la energía significaba debilitar los sistemas de soporte vital, una apuesta arriesgada en un planeta tan inhóspito como Marte. «También necesitamos asegurar alimentos y suministros médicos», añadió María Solís, la oficial de logística de la base, mientras sus manos se movían ágilmente sobre un mapa digital. «Estas áreas son las menos afectadas por ahora. Deberíamos recolectar lo que podamos». La habitación se llenó de actividad mientras nos dividíamos en equipos, cada uno con una tarea específica. Mi equipo fue asignado para recuperar suministros médicos de la enfermería, ahora peligrosamente cerca de un área densamente poblada por los afectados. Armados solo con herramientas básicas y nuestros trajes, nos aventuramos en los silenciosos pasillos de la base. Las paredes metálicas se sentían como los confines de una tumba. Nos movimos rápidamente, comunicándonos mediante señas manuales para evitar llamar la atención. Al acercarnos a la enfermería, el inconfundible sonido de movimientos mecánicos llenó el aire. Nos detuvimos, conteniendo la respiración. A través de la tenue iluminación, los vimos. 3 de los afectados, sus formas grotescamente distorsionadas, trabajando en una caja de conexiones. Esperamos, inmóviles, hasta que se alejaron, sus movimientos sincronizados y con propósito. El camino hacia la enfermería estaba despejado, pero el encuentro nos dejó temblando. Los afectados ya no deambulaban sin rumbo. Estaban interactuando con los sistemas de la base de maneras que no entendíamos del todo. Dentro de la enfermería recolectamos suministros, vendas, antisépticos, analgésicos, cualquier cosa que pudiera ser útil. La habitación estaba en desorden, con gabinetes abiertos y medicamentos esparcidos por todas partes. El viaje de regreso fue tenso, pero sin incidentes. Al entregar los suministros en la zona segura, no pude evitar sentir una pequeña sensación de logro en medio del caos. Era una victoria menor. Pero en nuestra situación actual, cada pequeño éxito se sentía como un logro significativo. El día terminó con un informe en el centro de mando. Estábamos cansados, asustados, pero no sin esperanza. El plan estaba funcionando, al menos por ahora. Pero la pregunta que rondaba en la mente de todos era: ¿cuánto tiempo podríamos mantener esto? Al día siguiente, mientras trabajaba en redirigir la energía de las áreas no esenciales, me encontré navegando por los túneles de mantenimiento inferiores de la base. Estos túneles
llenos de tuberías y cables, eran claustrofóbicos. A medida que avanzaba, el zumbido de la maquinaria de la base era una compañía constante. El túnel se bifurcó más adelante y tomé la rama izquierda, según el mapa en mi dispositivo portátil. Mi corazón latía con fuerza por el miedo a lo que pudiera encontrar. El miedo se hizo realidad cuando giré una esquina y me encontré cara a cara con uno de los afectados. Era el Dr. Sanjay, un botánico, ahora apenas reconocible. Su cuerpo estaba grotescamente mutado, sus extremidades fusionadas con apéndices metálicos y cables. Sus ojos, carentes de humanidad, me miraron con una intensidad inquietante. Me quedé paralizado mientras inclinaba la cabeza, como si me estuviera analizando. La transformación era horriblemente completa. El rostro, alguna vez gentil, del Dr. Sanjay, ahora era una máscara de horror biomecánico. Tubos y cables sobresalían de su piel, pulsando con esa misma sustancia negra que había visto antes. Mi entrenamiento entró en acción. Retrocedí lentamente, sin querer provocarlo, pero al moverme, el brazo del Dr. Sanjay se extendió, un enredo de cables y carne que intentó alcanzarme. Esquivé por poco su agarre y tropecé hacia atrás, la adrenalina bombeando en mis venas. Corrí, el sonido de mi propia respiración y el golpeteo de mis botas en el suelo metálico llenando mis oídos. No me atreví a mirar atrás hasta que emergí de los túneles hacia la relativa seguridad de la base principal. Jadeando, me apoyé contra una pared, tratando de calmar mi corazón acelerado. Ese encuentro había estado demasiado cerca. Más tarde, en la zona segura, relaté mi experiencia. Es como si todavía estuvieran conscientes en algún nivel, dije, mi voz apenas un susurro. La doctora Lucía Ortega, escuchando atentamente, asintió lentamente. Podrían quedar funciones cognitivas residuales, o el patógeno podría estar accediendo a sus recuerdos, utilizando su conocimiento, dijo. Si los afectados conservaban sus habilidades y conocimientos, aunque distorsionados por el patógeno, estábamos enfrentando un enemigo mucho más peligroso de lo que habíamos imaginado. El comandante Quiroga, al escuchar nuestra conversación, intervino. Necesitamos asumir que son capaces de entender nuestros sistemas, tal vez incluso de sabotearlos. Nuestro enfoque debe ser más cauteloso. En respuesta a la amenaza creciente, nuestro grupo se centró en fortificar una sección central de la base como refugio. Esta área, compuesta por los cuartos de vida, el centro de mando y una cocina bien surtida, fue considerada defendible y vital para nuestra supervivencia prolongada. Me uní a un equipo encargado de reforzar las puertas y sellar las rejillas de ventilación que podrían servir como puntos de entrada. Los pasillos resonaban con el sonido de herramientas eléctricas y pasos apresurados. Nuestros movimientos eran rápidos, impulsados por la urgencia de nuestra situación. Mientras trabajábamos, la doctora Ortega se acercó, su rostro iluminado por el resplandor de su tableta. He estado analizando los datos, comenzó, su voz densa con agotamiento y un atisbo de descubrimiento. Los afectados parecen evitar áreas con temperaturas más bajas. Podría ser una debilidad, o al menos algo que podamos usar a nuestro favor. Su revelación ofreció un rayo de esperanza. Inmediatamente ajustamos nuestra estrategia, bajando la temperatura en la sección asegurada. El aire se volvió frío, nuestro aliento visible, pero el frío era un pequeño precio a pagar por una mayor seguridad. En paralelo, los equipos se aventuraron a recolectar suministros. La base, antes familiar, se había transformado en una serie de puntos estratégicos, cada expedición requiriendo una planificación cuidadosa y una ejecución rápida. Nos comunicábamos por radio, nuestras conversaciones una mezcla de informes de estado e instrucciones breves. Durante una de esas misiones de suministros, me encontré en la bahía médica con María Solís, la oficial de logística.
Estábamos allí para recolectar kits de primeros auxilios adicionales. La bahía estaba en desorden. Mientras empaquetábamos los suministros, María se detuvo, su mano flotando sobre un marco de fotos en un escritorio. Era una imagen del equipo médico sonriendo, tomada cuando la base era un símbolo de exploración. Es difícil creer que solo hayan pasado unas semanas, murmuró, con un dejo de tristeza en su voz. Sus palabras resonaron en mí. El rápido descenso de la normalidad a la pesadilla era desconcertante. Regresamos al refugio, en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos sobre el mundo que habíamos perdido y el futuro incierto que nos esperaba. De vuelta en el refugio, el ambiente era sombrío pero decidido. El comandante Quiroga convocó una reunión improvisada. Nos estamos defendiendo por ahora, declaró, pero necesitamos pensar a largo plazo. No podemos quedarnos aquí para siempre. Sus palabras desataron una discusión sobre planes potenciales, desde intentar revertir la transformación hasta escapar de la base y buscar refugio en otro lugar del planeta. Cada idea estaba llena de riesgos e incógnitas, pero la necesidad de acción era clara. Al caer la noche en Marte, proyectando un profundo tono carmesí sobre el paisaje, nuestra sección fortificada de la base se sentía como un barco solitario en un mar tormentoso. El frío era una constante, un recordatorio de nuestra frágil seguridad. Una barrera entre nosotros y los horrores transformados que merodeaban justo más allá de nuestras paredes. En los días siguientes, nuestra existencia dentro de la sección fortificada de la base Alfa se sumió en una rutina sombría. El frío, un disuasivo necesario contra los afectados, era una presencia constante, filtrándose en nuestros huesos. Sin embargo, fue durante estos días de vigilancia y observación que comenzamos a notar un patrón en el comportamiento de los afectados. Desde la relativa seguridad de nuestro bastión, utilizamos el sistema de vigilancia de la base para monitorear sus movimientos. Las criaturas, antes humanas, se movían con una intención inquietante. Se congregaban alrededor de los conductos principales de energía y los centros de comunicación, sus acciones aparentemente coordinadas. Es como si estuvieran tratando de entender los sistemas, tal vez incluso tomar el control de ellos, observó la doctora Ortega, sus ojos fijos en la pantalla que mostraba imágenes en vivo del centro de la base. Su observación generó una teoría. Si los afectados se sentían atraídos por las fuentes de energía, ¿no podríamos usar eso a nuestro favor? Un plan comenzó a tomar forma, una empresa arriesgada para alejarlos de las áreas críticas. Mientras tanto, un incidente inesperado puso a prueba nuestra nueva comprensión. Ocurrió una brecha en uno de los pasillos sellados, probablemente debido a la manipulación de la infraestructura de la base por parte de los afectados. La alarma sonó, un sonido estridente que envió una ola de pánico por nuestro grupo. El comandante Quiroga organizó rápidamente un equipo de respuesta. Necesitamos sellar esa brecha, ordenó. Armaos. No sabemos qué hay del otro lado. Armados, con armas improvisadas, herramientas, extintores, cualquier cosa que pudiéramos usar, nos acercamos a la brecha. El pasillo estaba oscuro. La única luz provenía de nuestras linternas. Al acercarnos a la brecha, la silueta de un afectado se hizo visible. Era diferente de los demás. Su forma más distorsionada, como si hubiera estado transformado por más tiempo. Se movía de manera errática, con espasmos repentinos. «Esperen», susurró la doctora Ortega, levantando una mano en señal de detenerse. «Miren su patrón. Es predecible». Tenía razón. Los movimientos de la criatura, aunque erráticos, seguían una secuencia. Esta observación nos dio una ventaja. Cronometrando nuestros movimientos con sus espasmos, pasamos rápidamente junto a ella, sellando la brecha con una unidad de soldadura portátil. El encuentro fue breve pero esclarecedor.
Los afectados, a pesar de sus transformaciones, no eran completamente impredecibles. Este conocimiento nos dio un atisbo de control, un elemento crucial en nuestra supervivencia. De vuelta en la seguridad de nuestro refugio, el ambiente era de optimismo cauteloso. Nuestro éxito en manejar la brecha, aunque pequeño, fue un impulso moral. Necesitamos seguir observándolos, aprender todo lo que podamos, sugirió el comandante Quiroga en la reunión de evaluación. El conocimiento es nuestra mejor arma en este momento. Al envolverse la noche marciana sobre la base, nuestro grupo, unido por las circunstancias y la supervivencia, se acomodó en un descanso inquieto. Cada uno consciente de que la batalla por nuestras vidas estaba lejos de terminar.